Este programa es clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más importantes y valiosos para usted, su familia y su comunidad. Tenemos ahora un tema muy interesante a tratar: la escuela en línea. La escuela en línea, sobre todo a nivel de educación básica, es algo que ha venido a cambiar la dinámica de millones de hogares en todo el mundo. Y para hablar de este asunto tan interesante, tenemos la presencia de 3 educadoras, maestras, que han dirigido escuelas de mucho prestigio. Ellas son Ángeles Pérez Verdía, psicóloga, consultora familiar, con amplia experiencia en el área educativa, tiene una maestría en educación y ha dirigido colegios. Pues un gusto estar aquí, Araceli, como siempre en el programa de Suma 2. Me encanta poder compartir contigo temas interesantes y con otros ponentes que siempre traen cosas a la mesa, en donde todos aprendemos, ¿verdad? Mucho gusto por la invitación. Lucy García Ortega, quien es ingeniera bioquímica, con diplomado en Desarrollo Humano y maestría en Educación, y dirige el colegio ITESBA, que es primaria, secundaria y preparatoria. Un gusto, Araceli, agradeciendo la oportunidad de compartir este espacio, donde tendremos la oportunidad de hablar sobre la escuela en línea. Y Elizabeth Trujillo, fundadora del Colegio Reina Elizabeth, institución con más de 30 años de prestigio. Gracias, Ara, por esta invitación a tu programa de Suma 2. Este programa que siempre está atento a las necesidades del momento, a los temas vigentes, y qué mejor que el tema de educación, que es un tema prioritario hoy en los hogares. Encantada. Muchas gracias a ellas y vamos a iniciar las preguntas para este foro. La modalidad de escuela en línea ya tiene varios años en el mundo. En México, la Secretaría de Educación Pública permite esta posibilidad a niños enfermos que no pueden asistir a clases, a los hijos de trabajadores que viven en lugares muy aislados, digamos una isla, una montaña o en una zona minera. Hasta ahora, los padres habían podido optar por educar a sus hijos en casa, con los materiales educativos oficiales, y que los niños presentaran un examen de conocimientos para obtener un reconocimiento oficial, ya un documento. ¿En qué sentido se vinculan estos casos con la experiencia de escuela a distancia derivada de la epidemia de COVID-19? Todo un tema vigente y controversial, ¿verdad? En mi práctica privada, pues tengo pacientes y tengo mamás y tengo niños, y en mis cursos que estoy dando ahorita, porque claro, yo también migré mis servicios, ¿no? y mis talleres al tema virtual, ¿no? Entonces, bueno, he estado escuchando mucho lo que dicen las familias, ¿no? En este tema de la educación a distancia, la educación en línea, ¿no? En el tema que me preguntas ahorita, ¿no? De la experiencia de la escuela a distancia que ha tenido la SEP y cómo se vincula con el momento actual, pues mira, yo creo que no mucho, porque sí, ya siempre, bueno, no siempre, pero lleva muchos años en que ha habido papás que han estado haciendo lo que llamamos el homeschooling, ¿no? El educar a sus hijos en casa. Pero se trata de modelos muy diversos, no vinculados a la SEP en general, sino a otras instancias, como Linea, por ejemplo, o inclusive a plataformas extranjeras o diferentes plataformas. Entonces, creo que no servía esa experiencia de escuela a distancia como se conocía aquí para lo que está pasando ahorita, ¿sí?
porque realmente el tema es que se mudó de una educación que estaba dándose en aula únicamente a tratarla de replicar en línea, ¿sí? Y eso, bueno, pues trae muchísimos problemáticas que han sido muy evidentes, inclusive en el tema de bajas de colegiaturas y demás, que papás han sacado a sus hijos de las escuelas porque en muchos casos no les ha funcionado a los niños o bien a los papás. Entonces, pues no, creo que no. Para la SEP inclusive, digo, yo tengo más conocimiento de casos de escuelas privadas, no tanto de escuelas públicas, pero sé que ha sido un reto en general para todas las escuelas a nivel básico, ¿sí? Es importante considerar que esta modalidad se ha utilizado en México desde hace algunos años. Las condiciones en que se utiliza son derivadas de varias circunstancias. Una, la situación geográfica del lugar donde viven los niños. Otra, cuestiones de salud. Un niño enfermo obviamente no puede acudir a la escuela y esta modalidad le permite continuar sus estudios. Y otra de ellas es que los padres decidan que es la manera en que quieren que sus hijos se instruyan. Obviamente, estas condiciones permiten la preparación de espacios, modelos, materiales, contenidos, para que los niños puedan alcanzar los aprendizajes esperados por grado. ¿Qué vinculación tiene esta modalidad con lo que vivimos en la pandemia actualmente? Pues la verdad es que ninguna escuela del mundo estaba preparada para enfrentar lo que nos sucedió. Es entender que la escuela y la casa conviven en un mismo espacio. Obviamente esto generó ciertas necesidades que no se tenían planeadas, ni siquiera medio imaginadas. ¿A qué me refiero? A la conectividad. No todos los alumnos tienen la posibilidad de una conectividad que les permite estar en contacto con sus maestros. Otra, los equipos. Tener un equipo en casa exclusivamente para el uso de los alumnos tampoco es del todo viable. Obviamente se requirió que algún adulto estuviera acompañando a los niños en este proceso, bien desde ayudarlos a que se conectaran y pudieran ingresar a las sesiones, o bien desde la supervisión para que estos trabajos se dieran. Obviamente este acompañamiento tiene diferentes dimensiones según el nivel en el que los niños trabajen. Todo esto nos permitió darnos cuenta de la enorme brecha generacional y de la enorme brecha de tecnología que hay en los espacios, entre los espacios educativos y la casa. La realidad, te vuelvo a repetir, es que como organizaciones educativas, como país, no estábamos preparados para enfrentar estas situaciones. Estos casos que menciona Sara son situaciones excepcionales, porque en realidad en México, según la Constitución, la educación básica debe ser presencial. La Secretaría de Educación Pública no autoriza la educación en casa o los llamados homeschooling. En esta ocasión, debido al COVID-19, las autoridades ordenaron el cierre de las escuelas y al mismo tiempo autorizaron para que se busquen estrategias para continuar con los programas. Y la misma SEP estableció programas de educación a distancia con los que se pretendió abarcar al mayor número de estudiantes. Aunque desafortunadamente no todos tienen acceso a Internet o a los medios tecnológicos, aún así, cada escuela, cada estado, cada pueblo hizo lo mejor que pudo ante esta contingencia. Y ante esa perspectiva, los colegios que ya teníamos infraestructura en educación tecnológica, pudimos utilizar esta herramienta para continuar con nuestros programas, pero ahora a distancia. Otra pregunta sería, para su desarrollo integral, ¿necesitan los niños la presencia física de sus compañeros de clase? Bueno, me preguntas en el tema del desarrollo integral y si los niños necesitan a sus compañeros de clase. Bueno, yo creo que esa es de las mayores pérdidas que han tenido los niños en esta pandemia, ¿no? El tema social. Yo creo que como psicóloga y como experta en desarrollo infantil, creo que los niños, gran parte del objetivo de que vayan a una escuela es el tema que están con los compañeros socializando y aprendiendo todo esto que implica socializar.
Ejemplo, cómo tomar turnos, cómo pelearte con el compañero y resolver las cosas de una manera asertiva. El recreo es bueno siempre. ¿Qué te gusta de la escuela de los niños? El recreo. ¿Por qué? Porque están con los amigos, ¿no? Jugando a las cosas que les gustan, compartiendo momentos y aprendiendo de otra forma, que eso las plataformas en línea pues ahora sí que no lo hacen posible, ¿no? Han estado tratando de hacer nuevas cosas en las plataformas, por ejemplo, grupos pequeños y demás, que de alguna manera ayuda, pero los niños sí necesitan, o sea, gran parte del componente escolar, y por lo cual los papás llegan a pagar sumas enormes en las escuelas, es por el tema de que los niños socialicen, hagan amigos, conozcan compañeros y vincular este tema que para el humano es esencial, la parte social, el contacto con los demás. Entonces, pues creo que esa es una gran carencia ahorita, sobre todo en edades de preescolar y primaria, que se están formando muchísimas cosas en los niños, incluyendo este tema de quién soy yo, cómo interactúo con los demás, y ya no digamos en la etapa secundaria, ¿no? Hablar del desarrollo integral de los alumnos y la necesidad de que se convivan con sus compañeros es un tema por demás interesante, porque tenemos que considerar que la escuela es un espacio donde hay interacciones sociales día a día, donde conviven y convergen diferentes formas de educación, diferentes valores, diferentes formas de vida, y todo conformando una comunidad educativa. Obviamente es necesario que los niños estén integrados a un grupo, porque ahí ponen en juego todo aquello que han aprendido en casa, en cuanto a valores, en cuanto a hábitos, en cuanto a formas de relacionarse. Además, esta relación les permite considerarse parte de un todo que les permite ejercer y moverse de acuerdo a lo que en su casa les han enseñado. Se requiere la práctica de valores como la tolerancia, el compañerismo, el respeto a los otros, entender que la diversidad enriquece en lugar de limitar. Obviamente esta convivencia permite que el niño crezca de una manera sana y equilibrada y le da la pauta para poder generar las nuevas relaciones durante su camino en la vida académica. Desde mi punto de vista, los niños necesitan a sus compañeros para desarrollarse integralmente, porque el ser humano es un ser social y necesita la interacción para aprender de sí mismo y de los demás. Es tan importante la interacción que actualmente en la currícula oficial se ha incorporado la materia de educación socioemocional. Entendemos que la educación socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y los adolescentes trabajan e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, y también construir una identidad personal, mostrando atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas y aprender a tomar decisiones responsables y a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética. Y tiene como propósito que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica herramientas fundamentales para generar un sentido de bienestar consigo mismos y hacia los demás, mediante experiencias, prácticas y rutinas asociadas a las actividades escolares, que comprendan y aprendan a lidiar de forma satisfactoria con los estados emocionales impulsivos o aflictivos, y que logren que su vida emocional y sus relaciones interpersonales sean una fuente de motivación y aprendizaje para alcanzar metas sustantivas y constructivas en su vida. Maestras, ¿qué pueden hacer los padres de familia para que los niños estén felices en casa, tomando lecciones y aprendiendo el material de estudio? En su opinión. Los padres de familia pueden apoyar a sus hijos. ¿De qué manera? Estableciendo un horario y rutina. Por ejemplo, la hora de levantarse, de vestirse, de arreglarse, de desayunar y de tomar clases, de tiempo libre, de comer, de dormir, etc.
Eso ayudaría enormemente a que los alumnos se dispongan a aprender. También hay que cuidar el entorno, que tengan un lugar fijo en el cual recibir las clases en línea y realizar sus deberes, pero además que todos los integrantes de la familia se manejen con respeto para el tiempo de estudio, es decir, que no haya ruidos, radios, televisiones, y todo esto le ayudará al niño a enfocarse en sus deberes. Platicar. Que los padres platiquen con amor y paciencia con sus hijos acerca de cómo se sienten en esta situación de confinamiento y también con las tareas escolares. Que los niños vean el interés de los papás. Hay que felicitarles y hacerles saber que valoran todo su esfuerzo. Y como papás tenemos que recordar que nos encontramos en una situación extraordinaria, por lo que no se deben preocupar si su hijo o hija no está avanzando en sus estudios al mismo ritmo como lo harían en la escuela. Eso no es posible. No se puede avanzar al mismo ritmo. Ya habrá tiempo para ello cuando regresen al colegio. Y los papás que no se enfoquen en las cantidades de tareas que hace el hijo, sino en la calidad. Es preferible a que termine una actividad bien realizada a que haga todas las tareas y ambos terminen frustrados. Primeramente, tomar la situación con calma. Es necesario que los chicos perciban y sientan que hay un adulto en control, y a partir de ahí se irán resolviendo las situaciones que se presenten. Hablarles de acuerdo a su edad del por qué este cambio tan radical, indicándoles lo que esperamos de ellos. Es importantísimo que en este nuevo entorno donde la escuela y la casa conviven en un mismo espacio, se marquen claramente las reglas para que este trabajo en esta modalidad sea gratificante para todos. Cuando hablo de reglas, ¿a qué me refiero? A cuestiones como horarios, espacio, uso de materiales, tener cerca todos los apoyos, tiempo de las actividades, tiempo de receso, la calidad del trabajo, o sea, ¿qué espero que alcances? ¿Qué espera tu maestra que logres? Reconociendo siempre su esfuerzo. Recordarles que ellos son los alumnos, que el material está diseñado, el material y las actividades, están diseñados para que ellos los trabajen, que los adultos que estamos a su alrededor solamente somos apoyo, que sus maestros continúan siendo parte de su vida y que en caso de ser necesario pueden ser consultados. Otro punto importante es que tenemos que lograr que ellos sepan que aunque no estén en el salón de clase, aprender es divertido, que se animen a probar, fracasar y seguir intentando, explicándole que aprender es un proceso de prueba y error y que aprender se logra con base a la práctica. De esta forma, de una manera indirecta, estamos abonando a dos cualidades que son importantísimos que desarrollen, que es la resiliencia y la autorregulación. Quisiera hacerles otra pregunta. ¿En qué casos no es recomendable realizar la escuela en línea? Bueno, en la edad de preescolar definitivamente es muy difícil hacer la escuela en línea, ¿no? Las experiencias de los papás han sido poco favorecedoras, ¿no? Es difícil mantener a los niños en la pantalla y ha habido muchos temas entre papás e hijos y digo, es que eso no tiene sentido, para que tener al niño obligado en la pantalla viendo a los compañeritos no es funcional. Entonces yo creo que no es recomendable para edades más o menos de 6 para abajo, 5 para abajo, no lo haría yo en preescolar definitivamente. En la edad primaria ya hay más posibilidades de autocontrol y de autogestión, e inclusive manejan muy bien los aparatos, entonces ahí yo creo que esa parte me parece mucho más fácil, y ya en la adolescencia y demás, bueno, ya es obvio que los niños trabajan muy bien en el tema en línea, ¿no? Entonces yo creo que más bien en esos casos es cuando no, o niños que tienen déficit de atención, hiperactividad, que también les es muy difícil estar sin la contención que brinda un salón de clases y la maestra en tema presencial. Entonces yo pensaría esos factores, ¿no?
Yo creo que primero tenemos que determinar qué tipo de solución requiere nuestra escuela. Soluciones de alta tecnología, de baja tecnología o sin tecnología. No es recomendable realizar un trabajo en línea en casos en que los alumnos o los maestros no tengan un antecedente de trabajo con el uso de tecnología. Si no existe este antecedente, más que llevar a satisfacciones, puede llevar a sentirse impotente. Tampoco es recomendable intentar realizar la escuela en línea en comunidades en donde no es posible el acceso a las señales de Internet o a la tecnología. Pero en ambos casos, yo recomendaría mejor un trabajo a través de entregas físicas. En esos casos, el maestro puede entregar un documento con una serie de actividades y el alumno puede realizarlas y documentarlas en papel para entregarlas al profesor. El uso de la tecnología lo que hace es facilitar el trabajo, pero el aprendizaje se puede dar sin la tecnología. Y vale la pena conocer las diferencias entre educación a distancia, educación virtual y educación online. Educación a distancia es brindar educación por medios físicos, materiales físicos, que se entregan al alumno. No tiene necesidad de tener conocimientos tecnológicos. En la educación virtual se utilizan herramientas de Internet y supone un intercambio de información entre el docente y alumnos de manera virtual. Y puede trabajar de manera colaborativa con compañeros de clase. Se trabaja también de manera asincrónica, es decir, no coincide en tiempo con el docente ni con compañeros. La educación online toma de base la educación virtual, pero le añade un ingrediente, el tiempo real. El alumno puede asistir a clases en vivo o reuniones de estudio donde coincide con sus compañeros de clase. Para lograr esto, la institución educativa debe contar con alguna plataforma tecnológica y el alumno puede interactuar con profesores, alumnos, asistir a videoconferencias, realizar evaluaciones en vivo. Para la mayoría de los alumnos, siendo esta una apreciación de lo que observamos en la escuela y en la casa cuando los chicos tienen la oportunidad de conectarse a un equipo. El aislamiento es total, ellos hacen una conexión inmediata con los dispositivos y se olvidan de su entorno. En las condiciones actuales, esta recomendación obviamente es distinta. Nos parezca pertinente o no, nuestros chicos, nuestros alumnos, en nuestra realidad, en nuestro aquí y en nuestra hora, tienen que utilizar estos dispositivos. ¿Qué nos corresponde a los adultos que estamos a su alrededor? Pues enseñarlos a utilizar estos dispositivos de manera responsable. Como instituciones tenemos que encontrar las condiciones, los medios y la forma para que estos dispositivos sean integrados al ámbito educativo social y que esto nos permita alcanzar los logros académicos que esperamos. Es momento que como instituciones educativas, junto con padres de familia y académicos, asumamos la enorme responsabilidad que esto implica. Tendremos la obligación y el compromiso de ajustar todos estos factores para que la actividad cotidiana sea gratificante para todos y a su vez se logre aquello que estamos buscando, tanto en el logro académico como en el logro del crecimiento personal de cada uno de nuestros alumnos. La otra pregunta sería, ¿cuáles son las ventajas de las plataformas digitales para que los niños formen un grupo de estudio? En su opinión y experiencia. Bueno, en el caso, Araceli, de las plataformas digitales, yo veo muchas ventajas. Si ya vamos a trabajar en el modelo en línea e incluir muchas plataformas diferentes, hay que acordarnos que los niños son nativos digitales, ellos nacieron con la pantalla en la mano y creo que la variedad de posibilidades es increíble y los niños se enganchan en un minuto en picarle y entender cómo funcionan. Entonces, si el modelo ya se planea de antemano para iniciar el próximo ciclo escolar como una posible metodología en línea,
se deben utilizar todos estos recursos y plataformas que existen en el mercado y que salen a diario, todo el tiempo hay nuevas cosas. Entonces, yo creo que el error fue por obvias razones, es pasar de presencial a ahora dar lo mismo en línea. Entonces, si esto ya se planea, introducir plataformas donde puedan los niños formar grupos de estudio y grupos completos y diferentes formatos para que haya variedad, que eso es esencial en el modelo en línea. Entonces les veo muchas ventajas. Ahora sí que si ya se va a hacer, que se haga completo. Entonces en ese sentido, pues es mi idea, ¿no? Usar plataformas digitales para apoyar la educación a distancia lo considero adecuado, puesto que de esa manera los niños tienen oportunidad de reforzar sus conocimientos y sirve también para que no se alejen tanto del ritmo de estudios y puedan practicar la responsabilidad, el orden y el interés de seguir aprendiendo. Estas plataformas presentan los aprendizajes de manera lúdica y a la vez interesante, por lo que es atractivo para los chicos su uso. Lo recomendable es seleccionar plataformas que sean de uso gratuito y avaladas por alguna organización educativa. Muchas gracias, Liz Trujillo. Y gracias también a todos nuestros compañeros de audio, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue hasta sus pantallas. Nos vemos en una semana en Suma 2.